Descubierto el dolor oculto. Cómo una humillación en un resort transformó mi familia para siempre. Desde muy temprano, Javier miró a sus hijos jugar en el patio de su pequeña tienda de abarrotes, donde los colores brillantes de los dulces y la fragancia del pan recién horneado se mezclaban con el viento cálido del verano. Sin embargo, esa tarde, un anhelo profundo lo invadía. Después de tantos años de sacrificios y decepciones, la idea de llevar a su esposa María y a Valentina y Lucas a un resort en la playa brillaba como un sueño lejano. En su corazón, Javier anhelaba vivir una realidad que parecía armada de fantasía, un reflejo de lo que podría ser su vida si no hubiera apostado todo por la herencia familiar de la tienda. Con el sueño pulsando en sus venas, decidió que aquel verano no se iría con las manos vacías. El día de la escapada llegó. El resplandor del sol reflejaba un futuro prometedor mientras la familia avanzaba hacia el resort. Un océano de lujuria y alegría se extendía ante ellos. Pero la felicidad duró poco. La sonrisa de Valentina se desvaneció cuando un empleado del resort, con un tono despectivo, comentó sobre su ropa simple. ¿De dónde sacaron esta gente?, decía mientras Javier sentía que el mundo se hundía bajo sus pies. La mirada de María, repleta de tristeza, se adhirió a su memoria como un manto de incomprensión. Era imposible despojarse de la humillación. Aquel corrupto momento lo había transformado, llenándolo de rabia y dolor. Esa burla no solo dañó su orgullo, golpeó directamente al corazón de su familia. Las siguientes noches fueron un torbellino de pensamientos y emociones. Javier se encontraba atrapado en un ciclo de inseguridades y miedos, cuestionando su papel como esposo y padre. Su mente giraba a 1000 por hora. ¿Qué tipo de hombre soy si no puedo proveer lo que merecen? La angustia apretaba su pecho como una soga, recordándole cada dolor que había sentido. Esos comentarios resonaban en su cabeza, clavos punzantes que perforaban su identidad. La presión del hombre de familia recaía sobre él como una losa de piedra, mientras una llama de determinación comenzaba a brotar en su interior. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con ese fuego avivándose, tomé la decisión: registrarme de nuevo en la universidad. Al principio, el miedo a lo desconocido se apoderó de mí, pero algo dentro de mí rompió las cadenas invisibles que me mantenían atado a la rendición. Una vez más, mis noches se llenaron de libros y apuntes, una lucha interna donde cada palabra leída era un paso hacia la redención. Pero la sombra de mis compañeros, miradas cargadas de escepticismo, me seguía. ¿Qué hace un hombre de abarrotes aquí?, murmuraban a mis espaldas. Esa descalificación se sentía como un balde de agua fría en mi sueño. Una parte de mí dudaba, cuestionaba. ¿Valdrá la pena? Y así, sin proponérmelo, enfrentaba mis demonios en un aula repleta de silencio y desdén. Cada día se sentía como una batalla, y tras meses de esfuerzo, un rayo de esperanza surcó mi camino. Una beca para un prestigioso programa académico. La noticia estalló en casa como un relámpago, un destello de orgullo en el rostro de mi familia. Pero fuera, la envidia comenzaba a devorar mi felicidad. Las risas se tornaron murmullos en mi contra. La presión aumentaba. La espera del evento para presentar mis hallazgos se convertía en una cuenta regresiva de angustia. Jugaba con la idea de todo lo que podría perder. Al anticipar el momento, la vulnerabilidad se transformaba en una sombra densa que me envolvía. ¿Podría ser que la lucha por la dignidad de mi familia dependía de este único momento? La fecha se acercaba y el abismo de la incertidumbre me miraba fijamente, retándome a dar un paso hacia lo desconocido.
¿Sería este el fin de una historia de humildad, o apenas un nuevo comienzo cargado de nuevas luchas y decepciones? La angustia aumentaba, mientras me preparaba para lo que podría ser el giro de mi vida, o el comienzo de otra batalla aún más difícil. Cada amanecer se convirtió en un campo de batalla donde la mente de Javier se enfrentaba a nuevas dudas. Las clases se sucedían, pero su ansiedad también crecía. En el aula, la figura del profesor se tornó una especie de faro, guiándolo a través de las complejidades del conocimiento. Sin embargo, cada mirada de sus compañeros, repleta de escepticismo, era como un eco constante de la burla que había enfrentado en el resort. Se preguntaba si era suficiente, si realmente merecía estar allí. La lucha personal por demostrar su valía se intensificaba. Mientras sus notas mejoraban, Javier no solo se dedicó a estudiar materia académica, diseñó un plan de negocio para modernizar su tienda de abarrotes. En sus momentos libres, las palabras comenzaron a plasmarse en su libreta. Ideas sobre nuevos productos, marketing digital y atención al cliente. Allí, en la penumbra de su habitación, la tienda se convertía en un sueño tangible. Cada vez que se le cerraba una puerta en la universidad, otra se abría en su mente. Poco a poco, el deseo de cambiar la historia comenzó a consumirlo con un fervor renovado. La incomprensión de sus compañeros ya no le afectaba como antes. Ahora servía como motor para empujarlo hacia adelante. La noche anterior a la presentación se convirtió en una de esas pruebas que podrían definirlo. Su mesa estaba cubierta de apuntes, organizados y preparados con meticulosidad. Esa mezcla de nervios y emoción lo mantenía en vela. Las horas finales se convirtieron en momentos de reflexión. Se dio cuenta de que su viaje no solo era académico, era un viaje hacia la autoafirmación. En el espejo, en medio de las sombras de la habitación, encontró un rostro decidido, un hombre que había elegido enfrentarse a sus miedos y a los recuerdos hirientes. Su familia era un alón de esperanza constante. Valentina y Lucas merecían un mejor ejemplo. Con cada palabra que se formaba en su mente, la premisa se consolidaba. No podía dejar que la humillación del pasado definiera su futuro. Al llegar el día de la presentación, Javier respiró profundo. La sala estaba llena de compañeros y profesores, todos ahí para juzgar lo que había presentado. La expectativa en el aire era palpable. El sonido del proyector y las luces centelleantes brillaban en su cara, mezclándose con el sudor frío que resbalaba por su frente. «Este es mi momento», se repetía internamente, repitiendo el mantra como un escudo ante el temor. Las palabras fluyeron. Lo que antes parecía un murmullo de dudas se convertía en un discurso claro y apasionado. Se adentró en cada idea como si estuviera abriendo la puerta a un nuevo mundo. Al final, las miradas no eran de desconfianza, sino de interés. Logró capturar la atención, provocando susurros entre sus compañeros que, por primera vez, parecían inclinarse a escuchar. Cuando terminó, el silencio se apoderó del ambiente por un breve instante antes de que estallaran los aplausos. Javier sintió como si los grilletes que había cargado durante años estaban cayendo. Había conseguido no solo vencer sus miedos, sino también inspirar a otros a seguir su ejemplo. Sin embargo, una sombra acechaba en la distancia. No todos sus compañeros aplaudían. Algunos rostros, marcados por el rencor, se asomaban entre la multitud. Esa respuesta ambivalente quedó grabada en su mente. Aunque había conquistado un pequeño paso, se dio cuenta de que su verdadero desafío apenas comenzaba. De repente, se topó con el dilema de cómo manejar la rivalidad que empezaba a cultivarse entre sus compañeros. La batalla por su futuro personal y profesional se tornaba cada vez más intensa. ¿Sería capaz de mantener su rumbo mientras se enfrentaba a estos nuevos enemigos? La inquietud y el desafío ya estaban marcando el compás de su historia. El eco de los aplausos aún resonaba en los oídos de Javier mientras salía del aula, cautivo de una mezcla de euforia y ansiedad. Había logrado algo monumental, pero los rostros descontentos que observó a su alrededor le advertían que la calma era efímera.
Sabía que la presentación era solo el inicio de un camino lleno de incertidumbres, donde su propia determinación sería puesta a prueba por la competencia y por sus demonios internos. Los días siguientes se convirtieron en una neblina de inquietud. El rendimiento de Javier en sus estudios seguía mejorando, pero la sensación de que había despertado una ira latente entre algunos compañeros lo inquietaba. Cada vez que cruzaba miradas con ellos, sentía como si lanzaran dardos invisibles, un recordatorio constante de que no todos compartían su triunfo. Decidió entonces replantear su estrategia. Si había algo que había aprendido en el resort, era que la adversidad podía volverlo más fuerte. Así comenzó a asistir a talleres y seminarios sobre emprendimiento. Con cada sesión multiplicaba sus conocimientos y destrezas. A medida que absorbía información sobre finanzas, marketing y gestión, se sentía más preparado para el salto que estaba por dar con su tienda de abarrotes. No solo se trataba de un negocio, era el símbolo de su transformación y su lucha por construir un futuro mejor para Valentina y Lucas. Una tarde, mientras revisaba su plan de negocio, recordó lo que había sido su primera experiencia en la tienda. El mosquitero zumbante, las galletas apiladas en estanterías polvorientas y un fondo de risas infantiles que le recordaba a su familia. Esa imagen lo motivaba. Decidió presentar su idea a un grupo de potenciales inversores que conocía a través de sus clases, y tenía la firme determinación de que no podía permitir que los antecedentes lo detuvieran. Estaba decidido a ser su propio mejor defensor. El día de la reunión llegó. El corazón de Javier latía con intensidad mientras observaba el rostro escéptico de algunos de los asistentes. La presión era palpable. No solo se jugaba su idea, sino que, una vez más, enfrentaba la incertidumbre del juicio ajeno. En aquel entorno, con sus notas en mano y una diapositiva de su futuro en la pantalla, sintió que cada palabra debía tener un propósito. Mientras hablaba sobre sus planes de modernización, no pudo evitar el recuerdo de su humillación y el impulso de que el fracaso no fuera una opción. A medida que exponía sus argumentos, las miradas de sus interlocutores comenzaron a cambiar. Los rostros de escepticismo se suavizaron. La tensión fue reemplazada por conversación e interés genuino. Había momentos, sin embargo, en que una voz interna lo cuestionaba. ¿Estás haciendo esto por ti o por los demás? Preguntándose si su motivación era verdaderamente el deseo de construir un futuro o de mostrar algo a quienes dudaban de él. A medida que sus palabras fluían, una idea se convertía en la realidad más clara. Javier no podía permitir que el temor a la rivalidad y la humillación lo frenara. La presentación llegó a su fin con aplausos, no tan intensos como los de la clase anterior, pero suficientes para darle un destello de esperanza. Pero la sombra que se cernía se sentía más cargada que antes. Varios compañeros, que fueron considerados sus opositores, se acercaron a él con una mezcla de admiración y desafío. Afuera de la sala, su mente desbordaba. ¿Qué estrategia emplearía para lidiar con ellos? La rivalidad interna que había despertado parecía un fuego que podría descontrolarse. Javier comprendió que no solo debía defender su negocio, sino también su derecho a pertenecer. Se acercaba el momento de confrontar a aquellos que fincaban su incertidumbre, como el peso del pasado no resuelto. Sabía que el verdadero enigma no era solo cómo triunfar, sino cómo equilibrar el deseo de reconocimiento con el miedo a quedar atrapado en el juego de la competencia. Era un dilema peligroso. Un nuevo capítulo de incertidumbres estaba por comenzar. ¿Sería capaz de salir victorioso en esta batalla, no solo en el camino empresarial, sino también en el terreno de las relaciones humanas? Javier se sentó en la mesa de su pequeño apartamento, rodeado de documentos y notas del seminario. Su mente cada vez se sentía más pesada, no solo por el esfuerzo académico, sino por la presión autocreada de lidiar con las tensiones sociales. Había algo liberador en escribir sus pensamientos, y decidió que esta sería su arma contra la incertidumbre que le provocaban sus compañeros. Comenzó a plasmar en su cuaderno los dilemas que enfrentaba: el miedo a fracasar, la necesidad de ser aceptado y, sobre todo, la lucha por redefinir su identidad. El eco de la reunión resonaba en su cabeza.
No podía dejar que los aplausos apagaran el ardor de la lucha que se avecinaba. En lugar de eso, se sentía más decidido a utilizar su experiencia para reforzar su propósito. Cada hoja que llenaba de ideas sobre su tienda representaba una batalla ganada contra sus inseguridades. Saber que podía madurar a través de la adversidad se convertía en un ancla en tiempos de tormenta. Un día, mientras revisaba los costos de sus proveedores y ajustaba su plan de negocio, decidió que hablar directamente con sus oponentes sería una estrategia necesaria. No solo quería ganar su respeto, quería convertir a esos antiguos rivales en aliados. Tras varios días de reflexión, entendió que para lograrlo tendría que mostrar su vulnerabilidad, algo que había evitado hasta entonces. El solo pensar en abrirse a ellos lo llenaba de terror, pero también de una renovada energía. Su primer paso fue acercarse a Claudia, una de sus mayores detractoras. Sabía que era difícil, pero algo en su pecho pulsaba, la posibilidad de transformación. Una tarde, después de clase, la interceptó en el pasillo. ¿Podemos hablar?, le preguntó, sintiendo cómo el sudor comenzaba a cubrir su frente. Esperaba cualquier respuesta, incluso la negativa, pero para su sorpresa, Claudia accedió. La conversación que siguió fue difícil. Javier se sintió expuesto, pero las palabras fluían con sinceridad. Habló sobre sus miedos y preocupaciones sobre el negocio, compartiendo sus sueños y la presión que sentía. Para su asombro, Claudia no solo escuchaba, también reveló sus propias inseguridades y luchas. La conexión que comenzaron a formar era delicada pero poderosa. Esa tarde, ambos se marcharon entendiendo que no eran enemigos, sino compañeros en una lucha por la superación. Con el aliento renovado que le dio esa conversación, Javier continuó acercándose a otros en su círculo más competitivo. Cada interacción se convirtió en una clase práctica de empatía y comprensión. Descubrió que desarmar la hostilidad vendría de reconocer las historias ocultas tras la fachada de rivalidad, una lección que lo transformaba a él y a sus opositores. Las semanas pasaron rápidamente, y mientras desarrollaba su negocio, se dio cuenta de que la verdadera confrontación no era con sus antiguos compañeros, sino dentro de sí mismo. La chispa de la competición daba paso al deseo de colaboración, y cada vez que lograba un avance en su tienda, remitía a los demás como parte de su camino. Sin embargo, la paz que había cultivado era frágil. En medio de esa camaradería emergente, Javier recibió un mensaje inesperado de uno de sus antiguos compañeros, un desafío a una competencia de emprendedores. Las bases estaban listas. Se trataba de un torneo que pondría a prueba no solo las habilidades empresariales, sino también la capacidad de acoger la competencia sin dejarse arrasar por ella. Javier sintió cómo su corazón se aceleraba ante la convocatoria. Era la oportunidad que había estado esperando, pero también el escenario donde podría lidiar con sus temores y ansiedades de una vez por todas. Esa noche, su mente no podía dejar de girar en torno a la implicación de enfrentar a su pasado. ¿Podía ser esa la forma en que podría finalmente liberar todos esos demonios que lo acechaban? La pregunta resonó en su interior como un eco de promesa y reto. La verdad lo aguardaba, y Javier decidió que era hora de desenterrar sus temores y convertirlos en su mayor fortaleza. ¿Tendría el valor de enfrentarse no solo a la competencia, sino a su propio reflejo? Una nueva batalla se precipitaba en el horizonte. Las semanas que siguieron al desafío transformaron la rutina de Javier. Cada día comenzó con un ritual de preparación mental que nunca había llevado a cabo antes. Se levantaba temprano, leía sobre estrategias de negocio, anotaba pensamientos en su cuaderno y reflexionaba sobre sus miedos a la vez que trataba de visualizar una imagen clara del éxito. La ansiedad pululaba en su pecho, pero Javier decidió que esa energía sería la chispa motivadora que lo impulsaría a superar sus limitaciones. Consciente de la magnitud de la competencia, Javier sintió la necesidad de refinar su propuesta comercial. Se dedicó en cuerpo y alma a preparar un presupuesto y un plan de acción que reflejara su visión original. Sin embargo, algo lo atormentaba.
No solo se trataba de ganar, sino de cómo lograba hacerlo sin traicionar el espíritu colaborativo que había cultivado con sus compañeros. La lucha no solo era contra ellos, era contra el deseo de sobresalir a expensas de la autenticidad que había empezado a descubrir en sí mismo. Esa lucha interna lo llevó a hablar con Claudia nuevamente. Se encontraban en el mismo equipo de un taller donde cada uno aportaba sus ideas. Era un diálogo frágil, construido sobre la confianza que habían comenzado a forjar. ¿Y si trabajamos juntos para presentar una propuesta más colaborativa?, propuso Javier un día, mientras se servían un café en una pequeña cafetería del campus. De inmediato, ella lo miró con desconfianza. ¿Estás seguro de esto? Competencia es competencia, replicó, notando cómo Javier vacilaba. Él sintió que había puesto en juego su propia vulnerabilidad de una manera que nunca había imaginado. Si estamos en la misma lucha, ¿por qué no unir fuerzas?, insistió, sintiendo cómo la valentía empezaba a tomar forma en sus palabras. Quería que Claudia viera que su oferta era genuina, no era un intento de manipulación. Al principio, Claudia no parecía convencida, pero la ira que había habitado en sus pasados encuentros se desvanecía lentamente. Poco a poco, Javier comenzó a descubrir nuevas facetas en su compañera. Claudia era brillante y astuta, y su capacidad para pensar de manera crítica era algo que podría complementar sus esfuerzos. Se convirtió en su aliada, y juntos empezaron a delinear una estrategia que no solo resaltaba sus cualidades individuales, sino que también incluía a otros compañeros que se sentían marginados por la rivalidad. La adversidad en el equipo se transformó en un ciclo positivo de intercambio de ideas. Javier sentía que la desesperación, esa que solía reinar en su mente, empezaba a disiparse. Cada reunión de trabajo se abrevaba en autoconocimiento y aprendizaje. De repente, competiciones de egos se convertían en revelaciones personales. Había algo profundamente liberador en esa estructura colaborativa. A medida que se aproximaba la fecha del torneo, Javier comenzaba a dudar de sí mismo. Las reacciones de sus compañeros cambian, del escepticismo a la intriga, y de esta a un respeto relativo. Sin embargo, el eco de los viejos temores regresaba. La posibilidad de humillación y el fracaso eran sombras que estaban ahí, incluso en medio de su progresiva confianza. El día del evento, Javier se preparó mentalmente, reafirmando que su valor no dependía del resultado, sino de la valentía con la que había tomado riesgos y enfrentado su vulnerabilidad. Las luces del auditorio iluminaban el área donde se reunirían todos los equipos, y la tensión era palpable. Mientras su nombre y el de Claudia eran anunciados, sintió un nudo en el estómago. Enfrentarse a sí mismo nunca había sido tan necesario. Pero cuando Joaquín, su rival más acérrimo, se dio la vuelta y lo miró por encima del hombro, el desafío que siempre había parecido una amenaza se convirtió en la oportunidad de su vida. Javier respiró hondo, convencido de que estaba listo para enfrentarse no solo a su rival, sino también a la esencia de lo que había aprendido sobre él mismo en estos meses, la capacidad de convertir el miedo en fuerza, la idea de que quizás el verdadero triunfo podría estar en la conexión que había formado en vez de en el trofeo, iluminó su mente. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de presentar su propuesta, recibió un mensaje de su madre. «Necesito hablar contigo. Es urgente». La inquietud se apoderó de él. ¿Qué podría ser tan importante en ese momento crucial? La incertidumbre lo atravesó, y con el corazón latiendo fuertemente, Javier supo que, sin importar el resultado del torneo, su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. El eco del anuncio resonó en su mente mientras intentaba aferrarse a la calma. Javier miró a Claudia, quien tenía una mezcla de expectación y preocupación en su rostro. «¿Estás bien?», le preguntó, pero él solo pudo asentir, sintiendo una carga que amenazaba con desbordar su concentración. El mensaje era una interrupción inesperada, un recordatorio de que su vida personal no se había detenido en su camino hacia el autodescubrimiento. Mientras su mente viajaba a los recuerdos de su infancia, a las excursiones familiares y a la promesa de su futuro, una idea perturbadora se apoderó de él.
Su madre había estado lidiando con algo más que simples preocupaciones. Con la presentación a la vista, Javier se forzó a regresar al presente. Abrir un espacio en su mente para las inquietudes de su madre significaba también poner en riesgo su esfuerzo más sincero en el torneo. Pero esa tensión interna solo amplificaba su deseo de entender lo que realmente estaba sucediendo en su hogar, donde siempre se había sentido seguro. En un giro del destino, lo que podría haber sido un paso hacia el éxito estaba ahora entrelazado con la urgencia de resolver algo mucho más complejo. Cuando los equipos comenzaron a presentar sus propuestas, Javier no podía evitar distraerse, cuestionándose qué era lo que había llevado a su madre a contactarlo con tal urgencia. Cada idea expuesta por sus compañeros le parecía tenue en comparación con sus pensamientos. En un instante, se dio cuenta de que su capacidad para concentrarse se erosionaba. ¿Podría mantenerse firme si él no estaba presente emocionalmente en el escenario de su vida? Finalmente, le llegó el turno de hablar. Se acercó al podio con un enfoque renovado. La pesadez del mensaje de su madre había sido reemplazada por una decisión. Sería honesto, no solo con el panel de jueces, sino también consigo mismo. Se trataba de su identidad, de su evolución como persona, no solo de su éxito en el ámbito profesional. Sabía que no podía ignorar lo que estaba ocurriendo en su familia. Comenzó a hablar con claridad, presentando no solo su propuesta, sino también la filosofía detrás de ella. Habló de cómo la colaboración y la autenticidad son esenciales para el éxito en cualquier empresa, y cómo había aprendido que el poder de las conexiones humanas superaba cualquier métrica de éxito tradicional. Sus ojos brillaban mientras exponía cómo había decidido construir un proyecto que honraba a todos los colaboradores. En ese momento, Javier comprendió que había encontrado su voz. A medida que hablaba, sintió que la bola de ansiedad en su estómago empezaba a deshacerse. La autenticidad brotaba de sus palabras y se dio cuenta de que, sin querer, estaba presentando la obra más honesta de su vida. Al finalizar, el aplauso resonó en sus oídos, pero no podía disfrutarlo plenamente. El conflicto entre su presentación y el mensaje de su madre seguía presente. No podía evitar sentir que había dejado algo crucial sin resolver. Cuando el evento concluyó, Javier sintió como si un enorme peso tuviera que recibir. Mientras sus compañeros celebraban los elogios y los comentarios positivos sobre sus propuestas, él se retiró al fondo del auditorio. Su mente volvía a su madre, y rápidamente sacó su teléfono con la esperanza de que no fuera demasiado tarde. «¿Qué está pasando, mamá?», escribió con la ansiedad consumiéndolo. Un momento después, la respuesta llegó, y el pulsar de su corazón se detuvo en seco al leer. «Te necesito cerca. No te asustes, pero es sobre tu padre». De repente, el mundo que estaba comenzando a construir se desvanecía como un castillo de arena, dejando al descubierto una verdad latente. La conexión que había estado cultivando con sus compañeros se convertiría en una luz en la oscuridad que acechaba en su hogar. Sin tiempo para profundizar en la preocupación, Javier sabía que la verdadera batalla estaba empezando, no solo contra el miedo al fracaso profesional, sino contra la vulnerabilidad de la familia que sentía que había puesto en segundo plano. Y así, con la determinación de regresar y enfrentar el desafío en casa, se dio cuenta de que el crecimiento personal quizás pareciera más complejo de lo que jamás había imaginado. Al girar por el pasillo, su mente se llenó de incertidumbres sobre cómo su padre encaraba la situación. Coincidencia o no, su proceso de transformación apenas comenzaba. Aceptando el reto con una mezcla de miedo y valor, Javier se preparó para descubrir lo que realmente había estado oculto, tanto en su vida personal como en su futuro. Javier se encontraba en el coche. Las calles se desdibujaban en su mente mientras la tensión que había acumulado en su pecho empezaba a convertirse en una nube de ansiedad. La imagen de su padre, un hombre que siempre había representado fortaleza, se transformaba en una sombra de preocupación que crecía más en cada kilómetro que lo acercaba a casa. No sabía cómo reaccionar, qué decir, ni cómo enfrentar la realidad que su madre había insinuado con su mensaje. La llamada de su madre resonaba en su mente, como un eco perturbador,
y se planteó si su reciente éxito podría compensar de alguna manera el dilema emocional que enfrentaba. ¿Era egoísta enfocarse en sus logros mientras una crisis familiar se avecinaba? Esta idea lo perseguía, cuestionando no solo su compromiso con la familia, sino también su ética personal. La conexión que había formado con sus compañeros empezaba a adquirir un nuevo significado. Cada relación era un paso hacia su meta profesional, pero ¿valía la pena si eso significaba ignorar su vida personal? Al llegar a casa, encontró el silencio abrumador. Las paredes parecían susurrar su inquietud, y tenía la sensación de que cada rincón cargaba con la tensión que él mismo traía. La primera mirada de su madre era un espejo de preocupación, pero también de amor. Jorge, su padre, estaba en el comedor, y la preocupación en su rostro era inconfundible. Sin embargo, la carga emocional se elevó cuando observó que su padre ya no se erguía con la misma confianza desbordante. «Javier», comenzó su madre, con una mezcla de palabras cuidadosamente elegidas y un toque de inevitabilidad en su voz. «Hay algo que debes saber sobre tu padre». La voz de su madre temblaba ligeramente, como si cada palabra estuviera atrapada entre la esperanza de ser entendida y el peso de la realidad. Mientras escuchaba la historia de su madre, con detalles que revelaban una lucha interna y silenciosa, Javier sintió cómo cada segundo se convertía en una revelación dolorosa. No solo era la salud de su padre, era mucho más, sombras del pasado, decisiones que habían derivado en cargas difíciles de llevar. Su mente recordaba, de repente, momentos de despreocupación en su infancia, esos instantes de pureza que ahora parecían muy lejanos. Javier tomó una decisión. Al igual que había aprendido a ser auténtico durante su presentación, ahora necesitaba aplicar esa misma sinceridad en su vida personal. Abordar la situación de su padre no solo era un acto de amor, sino una manera de cerrar ciclos que parecían permanecer abiertos desde hacía mucho tiempo. Se acercó a la mesa, miró a su padre a los ojos y, en un instante, se dio cuenta de que había algo más que un padre herido. Había un hombre que necesitaba a su hijo tanto como él necesitaba a su padre. El impulso lo llevó a hablar. «Papá, estoy aquí. Vamos a enfrentarlo juntos». Sus palabras se sintieron como una promesa, tanto para su padre como para sí mismo. Sabía que su camino ahora no sería solo sobre metas profesionales y triunfos, también involucraría entender el peso del sacrificio personal y familiar. Esa revelación lo impulsaba hacia una nueva dirección, la búsqueda no solo de la gloria, sino de la humanidad en la imperfección. Mientras exploraban cómo encarar lo que estaba sucediendo, Javier sintió un nuevo sentido de propósito. Cada conversación que se desarrollaba, cada paso que daban hacia el entendimiento, se transformaba en un ladrillo que edificaba su futuro. El miedo se desvanecía y una determinación renovada emergía. Pero mientras ello sucedía, un mensaje inesperado llegó a su teléfono, una invitación a un encuentro profesional que podría impulsar su carrera a nuevos horizontes. Un momento decisivo, pensó mientras sopesaba las dos realidades que ahora existían simultáneamente, el desenlace de su vida personal y la promesa que la vida profesional le ofrecía. ¿Podría realmente equilibrar ambas? ¿Cómo definiría la verdadera victoria? Así, en la encrucijada de su vida, Javier se dio cuenta que cada elección contaba, tanto para el hombre que estaba destinado a convertirse como para el hijo que necesitaba ser. La próxima decisión lo llevaría hacia otro nivel de autodescubrimiento. La ambición y los lazos familiares tendrían que encontrar un punto de coexistencia. Fue entonces que, mientras meditaba sobre qué camino tomar, una nueva revelación surgió. Quizás todo aquello que consideramos éxito podría redefinirse. El día siguiente, Javier despertó con una sensación de urgencia. El mensaje que había recibido la noche anterior aún pesaba en su mente. A medida que sus pensamientos se organizaban, se dio cuenta de que aquella invitación no era solo una oportunidad, era un testimonio de sus esfuerzos y a la vez
un punto de inflexión que podría definir su futuro. Consciente de que debía dividir su atención entre su familia y su ambición profesional, supo que el primer paso sería hacer espacio para el diálogo. Decidió que sería el momento adecuado para sentarse con su padre nuevamente. La imagen de Jorge, despojado de su habitual carisma, regresaba a su mente con intensidad. Javier sabía que enfrentar la situación requeriría más que ecos de palabras. Necesitaba profundizar en la raíz de la dificultad, en los miedos compartidos que se habían acumulado con el tiempo. A la tarde, Javier propuso una caminata por el parque cercano. Este cambio de escenario podría aliviar la pesada conversación que tenían por delante. Mientras caminaban, la luz del sol se filtraba a través de las ramas de los árboles, como si el mundo a su alrededor estuviera dispuesto a abrazar su nueva realidad. «Papá», comenzó, tratando de que su tono fuese lo más suave posible. «Hablemos de lo que está pasando. No quiero que esto nos divida». Las palabras brotaron de su boca, pero la tensión que se generó en el rostro de Jorge hizo que Javier cuestionara su acercamiento. Todo confluía en este instante: la búsqueda de sinceridad, la necesidad de entendimiento y, sobre todo, la aspiración de conectar con el hombre que había sido su modelo a seguir. Jorge se detuvo, mirando al suelo como si buscara respuestas en la tierra. «Javier, he cargado con mis propios demonios. Nunca quise que tú sufrieras por mis decisiones», confesó. Su voz temblaba ligeramente. Para Javier, escuchar esta revelación era un paso hacia adelante, un escalón que les permitía sortear el abismo del silencio que había dominado su hogar. Mientras su padre hablaba, Javier discernió la pesada carga de culpa que su papá había acumulado. Era como si cada palabra fuera un ladrillo en una pared construida para protegerlo, pero al mismo tiempo una que lo había aislado. Sin darse cuenta, esta conversación se convertía en un espacio seguro para ambos hombres. «Pero yo también tengo mis luchas», replicó Javier, tratando de encontrar un equilibrio. «He estado tan concentrado en lo profesional que he descuidado lo personal. Hay cosas en las que no he sido sincero ni conmigo mismo». Mientras pronunciaba estas palabras, sintió que un nudo se iba deshaciendo. Al reconocer su propia lucha, podía enmarcar su búsqueda de éxito no como una traición, sino como una parte de su viaje. La conversación fluyó entre momentos de vulnerabilidad y descubrimiento, un ejercicio de conexión que ambos parecían haber olvidado. El sentido de propósito se asentaba más profundamente en Javier. No era solo sobre él, sino sobre un renacer familiar. Al reconocer los sentimientos de su padre, empezaba a entender que el dolor puede fortalecerse al compartirlo, al transformarlo en un puente hacia el entendimiento. Después de varias horas de diálogo y descubrimientos, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era la confirmación de la reunión profesional a la que había sido invitado. La mezcla de preparación y expectativa palpitaba dentro de él al leer las palabras en la pantalla. Pero el sentimiento que primó fue la conciencia de que, aunque su carrera lo llamaba, había un compromiso aún más profundo que había comenzado a construir con su familia. Mientras Javier se dirigía a casa, pensó en la dualidad de su existencia. Podría ser un hombre que persigue sus metas, y al mismo tiempo un hijo presente. Sin embargo, a medida que las luces de la ciudad pasaban rápidamente por su ventana, una pregunta persistente se cernía sobre sus pensamientos. ¿Esto sería suficiente para resistir la presión que le deparaba el futuro? Al final del día, todo dependía de cómo aprovecharía las lecciones aprendidas, tanto en su vida profesional como personal. Justo cuando se sentó en su silla, un impulso lo llevó a escribir algunas frases sobre lo que había aprendido. Pero a mitad de sus anotaciones, su mente se detuvo. La idea de que el éxito personal y familiar podían coexistir como nunca antes le había parecido viable. Quizás todo lo que había considerado una debilidad podía transformarse en su mayor fortaleza. El tiempo apremiaba. Con el nuevo encuentro a la vista y su realidad familiar aún frágil, se dio cuenta de que estaba al borde de un precipicio. La próxima decisión no solo definiría su carrera, sino que también podría reconfigurar su relación familiar.
Su mente comenzaba a delinear una estrategia, una forma de articular su ambición sin desestimar a los que ama. Quizás, pensó, mientras cerraba los ojos y respiraba hondo, esta es la oportunidad para demostrar que no hay éxito absoluto sin la familia. Javier se despertó con el eco del diálogo de la víspera reverberando en su mente. Pero a medida que el sol se alzaba, la claridad de su nueva perspectiva comenzaba a desdibujarse ante la realidad tangible que lo rodeaba. Tenía una reunión crucial en pocas horas, y eso lo llenaba de inquietud. La dualidad de su vida se había presentado de manera más cruda. El hombre que lucha por su ambición versus el hijo que busca sanar. Al levantarse, observó su reflejo en el espejo. En su rostro, la determinación estaba impregnada de líneas de preocupación. ¿Sería capaz de mantener este enfoque en su familia y carrera? Los rostros de su padre y su madre aparecían en su mente. Por primera vez, se sentía dispuesto a permitir que sus vulnerabilidades los unieran, en lugar de mantenerlas como barreras. El trayecto hacia la oficina se tornó en una especie de ritual mental. Javier se obligó a trazar un plan de acción. Sabía que no podría simplemente acudir a la reunión y dejar que el trabajo lo consumiera una vez más. Era evidente que una decisión trascendental se acercaba. Su encuentro no solo implicaba presentar un proyecto, sino también una oportunidad de mostrar su verdadero yo. Su jefe, Santiago, era conocido por ser incisivo y exigente, pero también por apreciar la autenticidad. Javier había observado que aquellos que se presentaban con honestidad tenían más probabilidades de ser escuchados. «Hoy es el día en que voy a proyectar mi verdad», se dijo a sí mismo, mientras un rayo de determinación comenzaba a iluminar su interior. Al llegar a la oficina, le llegó un mensaje de su madre, lleno de apoyo. «Recuerda que somos un equipo, siempre estaré contigo». Aquellas palabras resonaron en su corazón. Él no era solo un individuo persiguiendo un sueño, era parte de un vínculo más grande. Sin embargo, esa misma conexión lo llenaba de presión. Quería hacer que ella se sintiera orgullosa, pero también temía decepcionarla si fallaba. Antes de entrar a la sala de juntas, compartió un momento reflexivo con sus compañeros. En lugar de la típica charla superficial, optó por abrirse sobre su lucha personal de balancear las expectativas familiares y profesionales. Uno de sus colegas, Clara, le confesó que también había enfrentado dilemas similares y que su propio camino hacia el éxito había sido desdibujado por el miedo a fracasar. Las conversaciones de apoyo y entendimiento que surgieron eran un puente hacia el cambio, una conexión humana que necesitaba. El momento decisivo llegó. Javier se sentó ante la mesa con su presentación lista, pero en su mente hubo un giro inesperado. En lugar de comenzar con datos y cifras, decidió comenzar con su historia. Habló sobre la presión, los sueños y la relevancia de su familia en esa travesía. Cada palabra fluía a través de él con sinceridad, y pudo observar la sorpresa, incluso la empatía, reflejada en los rostros de sus superiores. Las preguntas que siguieron no eran sobre su capacidad profesional, sino sobre su motivación y visión. La conversación se transformó en un diálogo auténtico, donde la vulnerabilidad se convirtió en un activo poderoso. Desde el fondo de su ser, Javier entendió que había superado una barrera, no solo en el contexto laboral, sino en su propio proceso de autodescubrimiento. Al cerrar la presentación, azorado por la conexión que había creado, sintió que había derribado uno de los muros que habían limitado su crecimiento personal. Sin embargo, cuando salió de la sala, una nueva ansiedad lo invadió. Había compartido tanto que ahora se sentía expuesto. ¿Qué sucedería si la vulnerabilidad no era recibida con el mismo calor que lo había motivado a abrirse? Las dudas nacieron de la tierra fértil de la inseguridad, pero Javier se detuvo un momento a respirar y recordarse que su camino no sería lineal. Había elegido el riesgo de la autenticidad y eso, en sí mismo, era un paso hacia adelante. Con el eco de su voz resonando en su mente, se dio cuenta de que, al articular su verdad, no solo había buscado aprobación en su entorno laboral, sino que había comenzado a reconfigurar su relación con su propio legado. ¿Sería esta la clave para equilibrar su vida personal y profesional?
Mientras su corazón latía acelerado, Javier sintió que estaba al borde de una nueva revelación. El costo de ocultar su autenticidad podría ser mayor que el riesgo de ser él mismo. Pero mientras esperaba respuestas, un mensaje llegó a su teléfono. Una invitación para compartir su experiencia en un taller sobre liderazgo. Este nuevo reto lo llenó de incertidumbre. ¿Realmente estoy listo para esto?, se cuestionó. La idea de ser un modelo a seguir lo asustaba y al mismo tiempo lo entusiasmaba. ¿Cómo podría equilibrar este nuevo papel con su creciente responsabilidad familiar? La inminente decisión de aceptar el desafío o rechazarlo se erguía frente a él como un espectro. ¿Fracasaría nuevamente en conseguir el balance? La respuesta podría cambiarlo todo. La decisión finalmente llegó en un instante de claridad. Javier se dio cuenta que no podía dejar escapar la oportunidad de compartir su historia. Aceptó el desafío del taller, entendiendo que este era un paso hacia su crecimiento. Un crecimiento que no solo beneficiaría su carrera, sino que también serviría de ejemplo para Valentina y Lucas. Sabía que al ser auténtico e inspirar a otros, podía construir un futuro donde no solo él prosperara, sino también su familia. Al poco tiempo, la fecha del taller llegó. Sentado en el escenario frente a un público atento, Javier tomó una profunda respiración. Sentía que estaba listo para fusionar todas sus experiencias en una sola esencia, una transformación personal y profesional. Miró a la audiencia y comenzó a hablar sobre el poder de la vulnerabilidad, cómo aceptarla le había permitido redefinir lo que significa el éxito. Compartió su historia de superación, desde la humillación que sintió en el resort, hasta su decisión de inscribirse nuevamente en la universidad y enfrentar a sus miedos, superando la presión social y familiar que siempre había sentido. La conexión fue instantánea. Pudo ver cómo sus palabras resonaban en la sala. Había un poder en ser honesto sobre sus desafíos. Compartió cómo había aprendido que el futuro no era solo un camino hacia el éxito profesional, sino un viaje de sanación familiar. La historia de su padre, sus propios errores y la lucha por equilibrar ambos mundos capturaron la atención de todos. Lejos de ser solo un relato de triunfo, se convirtió en un mensaje sobre cómo el verdadero éxito se construye sobre la autenticidad, la empatía y la resiliencia. Al finalizar, el aplauso resonó con una calidez palpable que lo sorprendió. Javier sonrió, sintiendo que finalmente había logrado un impacto. No solo había presentado su caso ante la industria, también había trabajado para sanar su propia relación con su padre y su familia. Las palabras de aliento de la audiencia lo habían validado, reafirmando que su lucha había significado algo más que un simple ascenso laboral. Era el reflejo de un individuo que había aprendido a ser verdaderamente él mismo. Con una renovada confianza, regresó a casa. El ambiente en el hogar había cambiado. Había una sutileza en el aire que indicaba una nueva conexión. Al sentarse a la mesa, encontró a su padre revisando documentos, y juntos comenzaron a discutir ideas sobre cómo modernizar la tienda. Un aire de colaboración llenaba el espacio, donde ahora cada opinión contaba y aportaba. El diálogo abierto y honesto que había practicado en el taller se trasladaba a su hogar. Se sintió satisfecho al ver cómo Jorge empezaba a compartir sus propias historias, revelando sus miedos y preocupaciones. Javier se dio cuenta de que la conexión se había fortalecido, dejando atrás la sombra de la impasibilidad que había dominado sus vidas. Así, Javier no solo había conquistado su propio miedo al fracaso profesional, sino que había transformado su dinámica familiar. El camino de la transformación continuaba. No se trataba de un final, sino de un paso hacia lo que él sabía que era su verdadero propósito: ser un pilar para su familia, un líder en su campo y un ejemplo de lo que se puede lograr al construir tanto en el ámbito personal como profesional. Al final del día, Javier se sentó a escribir. Con cada palabra que fluía en el papel, dejó constancia de sus logros, reflexionando sobre lo lejos que había llegado. La sensación de plenitud lo envolvía, sabiendo que había alcanzado su meta.
no solo había prosperado en sus estudios y negocios, sino que había logrado tejer el hilo de la autenticidad entre su familia y su vida profesional. La vida de Javier era un testimonio de que la verdadera medida del éxito no era el reconocimiento externo, sino la capacidad de transformarse y cambiar, de aprender a ser vulnerable y, sobre todo, de reafirmar el valor de los lazos que realmente importan. Se sentía completo, un verdadero hombre de su palabra, con la mirada firme hacia el futuro, confiado en que los retos que vinieran serían solo nuevas oportunidades para seguir creciendo. Este es el momento de mostrar su apoyo. Si han disfrutado esta historia emocionante, necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este conmovedor final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Su apoyo es vital para crear más relatos de superación personal.